Me he gozado mucho en este tiempo, aunque no los conozca. Un día tendré el gozo, si Dios permite, de conocerlos personalmente y de tener parte en estas enseñanzas. Agradezco mucho a la invitación del hermano Manolo, también a ustedes, la disposición que ustedes han tenido de escuchar la palabra de Dios. Quisiera llamar su atención a 1 Corintios capítulo 9, allí en el versículo 16 y 17. Dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Quiero hablar sobre lo que motivaba a Pablo a ganar almas. Te doy gracias, mi Dios, porque me permites abrir tu palabra. Úsala, Señor, en esta enseñanza, este mensaje, para mover nuestro corazón y voluntad a estar más consciente de nuestra necesidad de ganar almas. Y pido, Señor, que prendas un fuego en nosotros, Señor, por las almas perdidas. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. En este pasaje de capítulo 9 de 1 Corintios, el apóstol Pablo enseña a la iglesia de Corinto que era correcto y era su deber apoyar económicamente a los siervos de Dios. Dijo así también el Señor, que a los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Ahora Pablo aclaró que no había escrito este mandato de sostener a siervos de Dios para que a él se les estuviera o se le apoyara económicamente. Porque él dijo que era su privilegio, era su gloria predicar el Evangelio gratuitamente. Ahora, el apóstol Pablo después comparte su sentir hacia la predicación del Evangelio, hacia la salvación de almas, hacia el cumplimiento de la gran comisión. Y creo que cada cristiano debe tener el mismo sentir que tuvo el apóstol Pablo. Hace unos años, al estudiar este pasaje, escribir este mensaje, Dios me retó mucho y me sigue retando, hermanos, de ser un cristiano, no porque soy pastor, pero ser un cristiano que está consciente de las almas perdidas, está consciente de su deber de predicar el Evangelio a las almas perdidas. Tengo el privilegio de ser pastor de aquí una iglesia en San Luis Potosí, México, y mi anhelo es que esta iglesia tenga un mayor alcance, que prediquemos el Evangelio a toda nuestra ciudad, que comencemos más iglesias, que enviemos a más misioneros. Y les soy muy honesto, a través de los años, personalmente he necesitado un fuego nuevo, he necesitado retomar más compromisos, he necesitado que Dios me quite mi indiferencia y apatía hacia las almas perdidas. Entonces espero que este mensaje a ustedes como iglesia les ayude a tener un corazón por las almas perdidas y que les motive a ustedes a ser ganadores de almas. Quiero que veamos que, en primer lugar, ¿qué motivaba a Pablo a ganar almas? Bueno, dice aquí en 1 Corintios 9, 16, dijo lo siguiente: porque me es impuesta necesidad. Esa frase, ¿cómo me habla? Ahí la palabra necesidad es la misma palabra que el apóstol Pablo usó en 2 Corintios capítulo 5, cuando él dijo en el versículo, allí en versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe. La palabra constriñe es la misma palabra griega que usa Pablo ahí cuando habla de necesidad. O sea, esa palabra constriñe habla de tener como causar una presión, como causar un sentir como una carga personal. Y hermanos,
Pablo dijo, yo necesito, ay de mí, dijo él, si no predico el evangelio, porque me es impuesta necesidad. O sea, Pablo, hermanos, en su sentir como hijo de Dios, él sentía una carga personal. Para él era necesario hablar de Cristo, necesario exaltar a Cristo, necesario predicar el evangelio. Y cada cristiano debe de tener ese sentir. Es necesario que cada criatura escuche el evangelio. Recuerdo, como les comenté en el mensaje, el último mensaje de la muerte de nuestro hijo Aarón, cuando fue el funeral de nuestro hijo Aarón, nunca voy a olvidar. El pastor Rocha, en ese culto, él predicó el mensaje para hacer de bendición a nuestra familia. Y recuerdo cuando estaba entrando por la puerta principal, había muchos hermanos allí para recibirnos y entrando, y me di cuenta de muchos familiares, algunos primos y tíos que jamás habían venido a la iglesia. Algunos a quienes les había ya hablado de Cristo y habían rechazado, otros que no me dejaban ni hablarles de Cristo, tíos, hermanos de mi padre. Y el hermano Rocha predicó un precioso mensaje. Nunca voy a olvidar lo que él quiso hacer de fortalecer nuestra fe, de consolar a mi esposa y su servidor y a mis hijas. Pero después del mensaje, el hermano Rocha estaba por despedir y dije, hermano Rocha, me permite algunas palabras, y subí al púlpito y le di el plan de salvación a la gente que estaba presente. Yo les dije, sí, mi hijo está muerto, pero mi hijo está en la presencia del Señor. Y sentí una necesidad muy grande de dar el evangelio a mi familia que estaba perdida. No soy todo lo que debo de ser, pero todavía recuerdo ese sentir y no lo quiero perder, de tener una necesidad personal de compartir con otros el mensaje de salvación. Pero también aquí el apóstol Pablo dijo en el versículo 16, él dijo, después que él dijo, porque me es impuesta necesidad, luego dijo, ay de mí. Esa frase es una frase que nos debe de mover, hermanos queridos. Dijo, ay de mí. O sea, fíjese bien, maldito sea. Qué tremendo. Si no anuncio el evangelio. Sin duda, Pablo estaba pensando en su propia salvación. Estaba pensando que él había sido un injuriador, había perseguido la iglesia de Jesucristo, pero como él dijo allí en 1 de Timoteo 1, en el versículo 13, dijo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y Pablo estaba sin duda recordando, ay de mí, si yo después de haber experimentado esta gran salvación, yo perseguía a la iglesia de Jesucristo, yo a muchos encarcelé, a algunos di mi consentimiento a que los apedrearan y murieran. Y Pablo sin duda estaba pensando, después de haber gozado tal salvación tan grande, ¿cómo no puedo yo? ¿Cómo yo no puedo hablar con otros de Cristo? Pablo se sentía un deudor. Ahí el apóstol Pablo en Romanos, el capítulo 1, allí en el versículo 14 dijo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciados el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y hermanos, sí, igual que Pablo, nosotros debiéramos de sentir un deber después de haber recibido tanta bendición, después como hispanos, latinoamericanos,
haber recibido la bendición que los norteamericanos enviaran a misioneros, invirtieran en nuestras iglesias, invirtieran en que tuviéramos la palabra de Dios. Y cuántos millones de dólares nuestros países no han recibido de iglesias norteamericanas para que tengamos el evangelio, para que tengamos la palabra de Dios. Ay de nosotros si no sentimos una deuda, como Jesús dijo allí en Mateo, dijo, de gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 10:8. Oh hermanos queridos, para nosotros debe de ser un sentir como el apóstol Pablo. Ay de nosotros si nosotros no hacemos nuestra parte para llevar el evangelio a aquellos que no conocen a Cristo. Oh hermanos, somos deudores como aquí como mexicanos, y ustedes allí en Perú igualmente son deudores. Somos deudores a nuestro gran Dios. Somos deudores a Jesús. Somos deudores a los pastores que nos han predicado la palabra. Somos deudores a aquellos que personalmente oraron por nosotros. Somos deudores a aquellos que nos dieron el mensaje de salvación. Por eso debemos tener el sentir del apóstol. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Pero también no solamente debe de haber una necesidad personal de ganar almas, y debe de haber un sentir que somos deudores. En tu lugar, allí en 1 Corintios 9, note lo que dijo el apóstol Pablo allí en el versículo 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Hermanos, tercera razón que Pablo sentía un deber de predicar el evangelio, porque él dijo, ay de mí si no predico el evangelio, porque él entendía que era y que es un mandato. La comisión me ha sido encomendada. Sé que hay muchos que piensan que el ganar almas es un don, y sé que hay personas que tal parece que Dios les da una gracia especial para ganar a mayor número, y siempre están trayendo gente a la iglesia, y qué bendición. Pero el ganar almas no debe de ser visto como un don. El ganar almas, hermanos, es un mandato. Allí en Mateo capítulo 28, Jesús, después de haber resucitado de los muertos y antes de ascender a la presencia de su Padre, él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, es un mandato hacer discípulos, es un mandato ganar almas, es un mandato bautizar a los que han sido salvos bíblicamente por inmersión después de salvación. Es un mandato enseñarle a los recién convertidos la palabra de Dios. El no ganar almas es desobediencia. Y sé, hermanos queridos, que muchas personas dicen, bueno, ese método de ir puerta a puerta y ganar almas es un método norteamericano, o es un método que ya está fuera de moda. No, hermanos, el llevar el evangelio a toda criatura, hermanos queridos, es un mandato. Dice en Hechos capítulo 5 que todos los días y por todas las casas, todos los días predicaban a Jesucristo. Jesús dijo en Marcos 16, allí en el versículo 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hermanos, es desobediencia no ganar almas. Es una iglesia desobediente que no tiene un plan
para llenar su ciudad o su pueblo con el Evangelio. Es una iglesia desobediente si no tiene un plan para comenzar iglesias nuevas y alcanzar a su estado o su distrito o su país con el Evangelio. Es una iglesia desobediente que no está enviando misioneros a otras partes del mundo y apoyando a siervos de Dios a llevar la palabra de Dios a todo el mundo. Es desobediencia si no estamos nosotros llevando la palabra de Dios a aquellos que no la tienen. Hermanos, la gran comisión es un mandato a la iglesia y a cada cristiano. La razón de existir, hermanos, de la iglesia es cumplir con la gran comisión. William Carey se le llama el padre de misiones modernas porque con él nació el concepto de promesa de fe. Ese varón de Dios en 1600, al final de 1694, él dejó Inglaterra y se fue a la India y por casi 50 años era allí, predicó el Evangelio. Dios lo usó grandemente. Dios lo usó para que muchos idiomas tuviesen la palabra de Dios que no tenían palabra de Dios. Dijo William Carey: no podemos como hombres o cristianos ignorar que gran parte de nuestros prójimos, cuyas almas son inmortales como las nuestras, están en ignorancia y perdición. Dijo Hudson Taylor, un hombre que cuando llegó a la China, Dios le dio una carga increíble por esa gente. Dice que nunca salía el sol sin que Hudson Taylor estuviera intercediendo por los cientos y miles y millones de chinos en la China. Un hombre de Dios que impactó para que literalmente cientos y cientos de misioneros fueran a la China a predicar el Evangelio. Hudson Taylor dijo lo siguiente: jamás hubiera pensado en ir a China si no hubiese creído que los chinos están perdidos y necesitan a Cristo. Hermanos, su pueblo peruano necesita a Cristo. Los indígenas allá en esas partes de montañas preciosas, los Andes, son los Andes, ¿verdad? Allí en Perú, necesitan a Cristo. No solamente los peruanos, pero también los bolivianos, los argentinos, los chinos. Hermanos queridos, tenemos un deber y tenemos un mandato de predicar el Evangelio a un mundo perdido. Un 28% de la población del mundo nunca ha escuchado. 2.000 millones de personas en este mundo no tienen ni a un solo predicador, ni una sola iglesia, y no tienen un solo versículo de la palabra de Dios en su idioma. Ay de nosotros si nosotros no estamos haciendo nuestra parte, hermanos, para que esa gente tenga el Evangelio. Tenemos un mandato, hermanos. Debemos ganar almas. Debemos cumplir con la gran comisión. Pero también el apóstol, ahí en 1 Corintios 9, expresa que también él tenía un deseo de ganar a mayor número. Es lo que motivaba a Pablo. Él tenía un deseo de ver a gente salva. Mire lo que dijo el apóstol allí, 1 Corintios 9, versículo 19 al 22. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Por eso Dios usó el apóstol Pablo, hermanos, para desde Jerusalén
hasta el Ilírico, llenar todo con el Evangelio, lo que es de Jerusalén hasta la parte norte de Grecia. Por eso Dios usó a Pablo, hermanos, ahí cuando estuvo en Éfeso, a Asia, a toda Asia, él les llevó el Evangelio, porque él tenía un deseo de ganar a mayor número. Y sabes que me he dado cuenta, y es la verdad, cuando hay indiferencia, cuando hay apatía, cuando hay pecado en nuestras vidas, dejamos de tener el deseo de ver a gente salva. Esa es la verdad. Y hermanos, la tibieza espiritual, por eso es un estado tan peligroso en cualquier cristiano, en cualquier iglesia, porque te haces indiferente, no solamente de tu propio crecimiento espiritual, de tu propia condición espiritual, pero también te haces indiferente a la necesidad que otros tienen de Cristo. Y por esa razón, la iglesia hoy en día necesita un avivamiento para que nosotros, hermanos queridos, como Jesús, allí en Mateo 9, dice la palabra de Dios que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Oh hermanos, que tengamos un deseo de ver a gente salva. Visito cada sábado una parte de nuestra ciudad que se llama El Llano. Hace ya como 8 años comencé a tocar puertas en esa área. Gracias a Dios que hoy en día, hermanos, llegan entre 22 y 28 personas a la iglesia todos los domingos. Que por la gracia de Dios, hermano, he tenido parte en ganarlos a Cristo, traerlos a la iglesia todos los domingos. Recuerdo cuando comencé a tocar puertas en El Llano, una parte donde hay mucho alcoholismo, mucha drogadicción, mucho jovencito desviado. Caminando por esa calle, ahí la calle Procyon, orando: Dios, dame almas. Un sábado en la mañana me levanté muy cargado y dije: Señor, hoy en día llévame a alguien que necesita el Evangelio, que me va a escuchar, Señor, que va a haber fruto que permanezca. Pues ahí en la calle Procyon, tocando puertas, vino a la puerta una señora como de 64, 65 años, muy bajita la señora, y cojeaba. ¿Sí? Y me atendió y le dije: soy el pastor Luis Ramos, vengo de la Iglesia Bíblica Bautista, quisiera hablar con usted. Y empecé a hablarle de Cristo. Me dijo: pásale, joven. Para ella era joven, ¿no? Y me senté allí en su sofá y tuve el gozo de guiarla a los pies de Cristo. La siguiente mañana, Angelita vino a la iglesia. A las pocas semanas, Angelita se bautizó. Angelita había sido una alcohólica y Angelita había tenido una vida muy desviada. Y gracias a Dios que Dios cambió su vida. Pero como 6 meses antes que ella muriera, porque ella a los 3 años murió de cáncer, después que la conocí, creo que quizá 2 años después que la conocí, murió de cáncer, me dijo un día en camino a la iglesia, me dijo: pastor, gracias porque usted me salvó la vida. Y dije: Angelita, no, Angelita, la que la salvó fue Jesús. Dijo: no, pastor, usted me salvó la vida. Me dijo: pastor, cuando usted me tocó ese sábado de la mañana en mi puerta, yo el día anterior, viernes, había ido con el médico, me había dicho que tenía cáncer. Mi esposo tiene 1 año de haber muerto. Y dijo: pastor, yo esa mañana, sábado de la mañana, había decidido terminar con mi vida. Dijo: yo de niña, cuando tenía 1 año de edad, mis padres tenían un negocio de cohetes en el centro y se quemó la tienda. Yo de bebé, 80% de mi cuerpo se quemó, pastor. Dijo: no tengo dedos en mis pies. Pastor, yo tuve más de 40 operaciones en mi vida. Pastor, cuando tenía 16 años de edad, me embaracé, pastor, y mi madre me corrió de la casa. Tuve esa bebé, pastor, en la Cruz Roja. Pastor, yo esa niña de bebé vivía en la calle.
Dormía en la estación de tren, pastor. Dormía en la estación de camiones. Dormía en la Alameda, pastor. Era por 10 años, pastor. De 18 años de edad a 28 años de edad, pastor. Yo viví como alcohólica en la calle, como por diosera. Me recogió un hombre, pastor, y él me dio una vida. Pero ya cuando me dijo el doctor que tenía cáncer, dijo, no, ya no quiero sufrir más. Lo voy a terminar todo. Y me dijo, pastor, para ese día usted tocó mi puerta. Usted me habló de Cristo. Y después que usted se fue, yo dije, a ese pastor le prometí que mañana iba a acudir a la iglesia. Pastor, había tomado un vaso con vino y lo había llenado con un montón de pastillas para dolor. Pastor, yo ya iba a terminar con mi vida. Tomé ese vaso y lo vacié en el excusado. Pastor, usted salvó mi vida. Y dije, no, el Señor salvó tu vida. Yo recuerdo esa mañana orando, diciendo, Señor, quiero ver a alguien salvo. Quiero ver a alguien que tú cambies, que tú obres. Y hermanos, ese es el privilegio de ser un ganador de almas. Vas a ver a Dios usarte, hermano, simplemente por tener un deseo, por tener compasión por la gente perdida. Oh, que Dios mueva, que Dios avive nuestros corazones a tener un deseo vivo de ver a gente salva. Es lo que motivaba a Pablo, ver a mayor número venir a los pies de Cristo. Pero hay dos verdades más que les quiero compartir de lo que motivaba a Pablo a ganar almas. Dijo allí en 1 Corintios 9, versículo 23, y esto hago por causa del Evangelio, para serme copartícipe de él. Dijo Pablo, yo me he hecho siervo de todos, soy débil a los débiles, para ganar a los débiles. Dijo, de todo me he hecho de todo, para salvar a algunos. ¿Por qué? Porque hay una causa. Por la causa. Esto hago por la causa del Evangelio. La causa del Evangelio. El Evangelio. Las buenas nuevas de salvación. Que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Fue sepultado y al tercer día resucitó de los muertos. ¿Y por qué Jesús realizó esa obra tan maravillosa? Porque Jesucristo vino a salvar y buscar lo que se había perdido. Sí. Por la salvación de almas eternas. La causa del Evangelio es lo que movía a Pablo. Lo que movió a Jesús a dejar su gloria. Dice la palabra de Dios, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, su pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Sí, hermanos, la causa que movió a Jesús a dar su vida, la causa que movió al Padre a entregar a su Hijo, sí, es la causa que movía a Pablo a cumplir con la gran comisión, lo que movía a Pablo a ganar almas. Y esa causa, dijo Pablo, me he hecho copartícipe de ella. Y cuando pienso en esa frase, copartícipe de ella, pienso lo que el apóstol Pablo escribió allí en el libro de Romanos, el capítulo 9, versículo 1, cuando dijo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque decía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo se hizo copartícipe del Evangelio, de la causa de Cristo, porque llegó a tener el mismo corazón de Dios, el mismo corazón de Jesús. Y hermanos, honestamente, yo estoy bien lejos de ello, yo tengo que admitirlo, es la verdad. Pero Pablo, consumido con el Evangelio, consumido con la causa de Cristo, él llegó a tener el mismo corazón del Señor por el mundo perdido. Y esta causa demanda obediencia. Esta causa demanda sacrificio. En estos días tenemos el gozo de la escuela de traductores.
enviar a una señorita panameña, Miroslava Justiniani, a ir a Ghana, África, trabajar con Miguel Triano para darle a un grupo de un pueblo que tengan palabra de Dios. Esta señorita soltera, sacrificando tanto para irse a ese país. Y eso es lo que demanda la causa del Evangelio. Demanda sacrificio, demanda entregar nuestras vidas, demanda finanzas, demanda sacrificio. Y hermanos, que como cristianos la causa del Evangelio nos mueva a obedecer, nos mueva a salir a predicar el Evangelio a toda criatura, nos mueva a invertir dinero para que otros vayan y prediquen el Evangelio donde Jesús nunca ha sido predicado. Demanda sacrificar a nuestros hijos y entregarlos a la causa de Cristo. Demanda que familias sacrifiquen sueños de ser algo aquí para ellos en este mundo y dejar todo ese sueño por darse para predicar el Evangelio. Una familia de nuestra iglesia, ambos profesionistas, Paco García, arquitecto con una buena carrera, ya trabajando, Erika, ingeniero, los dos con una casa preciosa, pero un día ellos trabajando para preparar para una comida internacional que tenemos cada año en nuestra conferencia de misiones, representando el país del Líbano, prepararon alimentos de Líbano, arreglaron su parte donde ¿cómo se llama? Su stand, sí, de cosas típicas del Líbano. Y Paco preparando, viendo la necesidad del Líbano y buscando misioneros, pastores en Líbano. Dios le dio una carga por Líbano y años después estuvo dispuesto a dejar todo lo que ha hecho aquí en carrera y casas con su esposa. Ahorita tienen 3 años en Líbano, allá trabajando en Beirut, llevando el Evangelio a campos refugiados de los asirios y aprendiendo el idioma y ganando almas, y Dios usándolos grandemente. Sí, hermanos, la causa del Evangelio demanda esa clase de sacrificio. Pero para terminar, ¿qué es lo que motivaba a Pablo a cumplir con la gran comisión, a ganar almas? Dijo ahí Pablo, 1 Corintios 9, en el versículo 24 y 25, dijo él: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Qué motivaba al apóstol Pablo, hermanos, a ganar almas? Coronas en el cielo. Pablo tenía su mirada siempre en lo eterno, en la recompensa, en un día partir y estar con Cristo, que él consideraba y consideramos todos los cristianos muchísimo mejor. Allí, primera de Tesalonicenses, Pablo expresó una verdad que a mí me es de mucha bendición. Allí en el versículo 19, hablándole a la iglesia de Tesalónica, cuando él fue a Macedonia, después de haber estado en Filipos, él fue y tuvo que salir a Tesalónica. Y dice la palabra de Dios allí en versículo 19: porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Corona de que me gloríe. ¿Cuál corona? Las personas a quienes Él les llevó el Evangelio. Personas quien Él tuvo parte en que conocieran a Cristo. Y hermanos, si así va a ser, en el cielo va a haber coronas para los que son fieles a ganar almas. Sí. Imagínate, hermanos, un día estar en el cielo y poder ver a personas por quien tú oraste, por quien tú sacrificaste en ofrenda misionera, a quien tú hablaste de Cristo. Están glorificando a Dios porque tú tuviste parte en su salvación. Y es la corona que motivaba al apóstol Pablo
a predicar el Evangelio. Jim Elliot, un hombre que dio su vida buscando alcanzar a los indígenas Aucas, Ecuador, dijo lo siguiente: no es necio quien da aquello que no puede guardar para ganar aquello que no puede perder. Coronas en el cielo no se van a poder perder jamás. Cuando estaba estudiando el colegio bíblico, trabajaba en la iglesia infantil de la iglesia hispana allá en Hammond, Indiana, donde el pastor hispano en ese tiempo era el pastor Elmer Fernández. Y si usted no lo ha escuchado predicar, busque mensajes de él en YouTube, le va a ser de gran bendición. Yo trabajaba en la iglesia infantil de la iglesia hispana y hubo un día grande y llegaron cientos de niños inconversos al culto de la iglesia infantil y me pidieron que predicara ese día especial en la iglesia infantil. Y prediqué ese día sobre el arca de Noé, comparé el arca de Noé a Cristo y cómo la gente necesitaba creer el mensaje de Noé para escapar el diluvio. Y bueno, hablé de Jesús, la única esperanza, el arca de salvación. Cuando di la invitación, muchos niños pasaron al frente para recibir a Cristo. Cuando estaba yo parado en frente del púlpito, vi a la izquierda mía un niño que se llamaba Juventino. Yo lo había conocido porque yo había sido capitán de la área en Chicago, donde él tomaba un camión y iba a la iglesia todos los domingos. Y lo conocía bien porque yo lo recogía todos los domingos. Yo lo llevaba a la iglesia de niño. Entonces me bajé de la plataforma y dije: Juventino, ¿qué pasa? Porque Juventino, hermanos, estaba llorando. Estaba ahí hincado, temblaba. Estaba gimiendo el niño, lleno, sus lágrimas corriendo por sus ojos. Le dije: hijo, Juventino, ¿qué te pasa? Y lo agarré, lo paré enfrente de mí y me dijo: hermano Luis, dijo, hace unas semanas mi padre, viajando de México, ahí por Tennessee, le dio un infarto, tuvo un accidente y mi papá murió. Y me preguntó, me dijo: hermano Luis, ¿dónde está mi papá? Porque yo le había preguntado a Juventino, ¿quisieras aceptar a Cristo? Y me dijo: no, hermano Luis, yo ya acepté a Cristo. Y luego me dijo: pero hermano Luis, mi papá, ¿dónde está? Hermano Luis, ¿dónde está? Estaba llorando porque había hablado del infierno y del cielo. Le pude decir a Juventino que sabía dónde estaba su padre, porque cuando yo comencé a visitar esa ruta en Chicago, cuando conocí a la familia de Juventino, lo invité a la iglesia, pude hablar con su mamá María de Cristo y María fue salva. Y María, juntamente con Juventino, otros hermanitos, iban todos los días, todos los domingos, se subían al camino y iban a la iglesia. Y un sábado traté de hablar con su papá de Cristo y su papá me rechazó. Me dijo: mira, y se abrió la camisa, tenía aquí una estampa de la Virgen de Guadalupe. Dijo: ella es la mera mera. Y no me dejó hablar con él. Y cada vez que iba a la casa los sábados a visitar a la familia, María me recibía, ella iba a la iglesia, Juventino jugaba con él, hacía cositas con él para motivarlo a que fuera a la iglesia, pero su papá me rehuía, nunca quiso que le hablara. Un sábado en la tarde, antes de regresarme al dormitorio, tuve carga de pasar por la casa de Juventino para hablar con su padre de Cristo. Cuando llegué a la casa, me contestó a la puerta María, la esposa, y le dije, su esposo se llamaba José María, buenos nombres mexicanos. Pero dije: ¿y José María está aquí? Dijo: sí, está aquí. Dijo: de hecho, hermano Luis, hoy es su cumpleaños y estamos cenando ahorita. ¿No le gustaría entrar y acompañarnos? Dije: claro que sí. Yo era un estudiante y todo el tiempo traía hambre. Entonces dije: claro que sí. Y ella me sentó adrede junto a su esposo. Y recuerdo que sirvieron tamales y atole de fresa. A mí me encanta el atole de fresa. Y empecé a platicar con él. Me di cuenta que era de Zacatecas. Y yo dije: pues yo nací en San Luis Potosí. Y cené con ellos. Y después de la cena le dije: José,
la razón que vine esta tarde a tu casa fue para hablar contigo. ¿Me dejas hablar contigo? Dijo de aquel, hermano Luis, dije, quiero hablar de cómo ir al cielo cuando usted muera. Dijo, está bien. Salimos del comedor y me llevó a la sala y tenía un librero allí. Y se sacó el librero y sacó la Biblia católica, la Guadalupana. La Biblia Guadalupana. Y me dijo, tenga, pero de esta Biblia me va a hablar. Pues dije, amén, aquí está el Evangelio. Y abrí la Biblia y le pude guiar a los pies de Cristo. El siguiente día José fue a la iglesia y se bautizó. Entonces cuando Juventino, con lágrimas en sus ojos, me dijo, hermano Luis, ¿dónde está mi papá? Le dije, Juventino, tu papá está en el cielo. Y me dijo, ¿y cómo sabes? Le dije, Juventino, yo hablé con tu papá de Cristo y lo gané a Cristo, y por eso sé que tu papá está en el cielo porque recibió a Cristo. Juventino, hermanos, recuerdo todavía, brincó y se le colgó de mi cuello y con lágrimas me dijo, thank you, brother Luis. Gracias, hermano Luis. Cuando recuerdo esa historia, yo quiero que un día en el cielo haya personas que puedan acercarme y decir, gracias porque un día usted tocó mi puerta. Me habló de Cristo. Gracias porque usted un día me dio un folleto, lo leí, acepté a Cristo. Gracias porque usted dio a la obra misionera y ese dinero causó que un misionero llegara a mi pueblo, me hablara de Cristo y sea salvo. Gracias porque usted envió a un pastor de su iglesia a nuestro pueblo y lo apoyaron económicamente y él me ganó a Cristo. Hermanos queridos, así va a ser el cielo. Habrá coronas de gente salva por haberles predicado el Evangelio. Hermanos queridos, les animo que ore en esta tarde, que Dios les dé el mismo sentir del apóstol Pablo. Y lo que motivaba al apóstol Pablo a ganar almas, a cumplir con la gran comisión, igualmente los motiva a ustedes y los anime y les prende un fuego para ser una iglesia ganadora de almas. Que Dios les bendiga. Fue un gozo compartir con ustedes. Padre, bendice este mensaje. Úsalo, Señor, para avivar esta hermosa iglesia, Señor. Pido que el Espíritu Santo tome estas verdades y obra en sus corazones. Gracias por ellos. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.